la embajada rusa en México sacó un tuit súper interesante. Y es que ahorita a nivel internacional el tema financiero de moda es la famosa desdolarización. En donde en Estados Unidos, desde Marco Rubio, el senador de Florida, hasta Janet Yellen, la del Departamento del Tesoro, señalan que las sanciones que impusieron a Rusia han llevado a que se erosione el poder del dólar. Porque Rusia ha empezado a buscar, pues que al final, como tiene sanciones contra del dólar y de Estados Unidos, pues ya dejar de utilizar el dólar y utilizar otro tipo de mecanismos para hacer comercio internacional. Y bueno, uno es evidentemente utilizar otras monedas. Entonces, Rusia propone que se utilicen monedas nacionales para hacer la transacción internacional. Entonces, si va a ir con la India, por ejemplo, van a haber transacciones entre rublos y rupias. Si van a usar va a ir con China, entre rublos y yuanes. Y esto pues ha generado finalmente que muchos países estén de acuerdo. Recientemente Brasil estuvo en Rusia y hablando de la desdolarización. También estuvo Lavrov en Brasil hablando de esto, y ya se llegó a un acuerdo en donde, con China también, por cierto, van a empezar con el comercio entre Brasil y China en yuanes y en reales chinos, o sea, ya la desdolarización. Y entonces, ¿qué sucede? En México no se ha hablado mucho de esto todavía, pero ayer, la embajada rusa en China publica el siguiente mensaje. La tendencia a abandonar el uso del dólar en las liquidaciones mutuas a favor de las monedas nacionales en el comercio mundial es irreversible. Rusia está dispuesta a aumentar los pagos en monedas nacionales con todos los países, incluido México, y establecer relaciones corresponsales interbancarias directas. O sea que al final también nos están llamando los rusos a que arranquemos aquí la desdolarización. Que en lugar de el comercio con Rusia, utilizar dólares o euros, utilicemos pesos mexicanos y rublos, con lo cual se podría comprar y vender. Nosotros compramos, por ejemplo, mucho de Rusia, helicópteros, también aviones y refacciones de todo ese tipo de cosas, materias primas, y nosotros vendemos a Rusia pues un montón de bienes primarios, agricultura, granos, en fin, ¿no? Entonces, que esto no se dé con dólares y no pase a través de bancos estadounidenses, sino se dé, esto es lo interesante, con rublos y con pesos mexicanos, y utilicemos pues otro sistema financiero internacional de pagos, que por ejemplo puede ser el sistema MIR, que es un sistema que tiene Rusia, también de transacciones de esto. ¿Cómo la ves? Es en lugar de SWIFT, ¿no? El MIR. Sí. Hay otro chino, pero este sería el de Rusia. Sí, hay que recordar que como una de las sanciones en contra de Rusia fue sacarlo de este sistema interbancario internacional, el SWIFT, entonces pues ellos impulsaron este sistema en lo personal. Brasil y Rusia tienen un comercio muy importante, un comercio binacional desde hace un buen tiempo, sobre todo en el tema de los fertilizantes, que también es muy, muy relevante este asunto, que se convirtió y fue un tema también del que se habló mucho cuando empiezan a aplicar las sanciones de Estados Unidos, que esto llevó a una importante inflación en los alimentos, inflación que también nos afectó aquí en México. Ahora, a mí sí sorprendió, digo, yo no estoy tan metido en los temas internacionales, pero cuando uno empieza a ver la cascada de noticias de Lula con los rusos, si uno empieza a levantar ya las cejas y empieza a decir, oye, pues, ¿qué trae Lula bajo el brazo, no? Entonces va allá a Rusia, va con China, ¿no? Estuvo con los chinos. Estuvo con los chinos, acuerdan este comercio también directo con los chinos, luego ahora con Rusia. Y básicamente, pues Brasil, que siempre ha estado muy cerca en esto del BRICS, ¿no? Que en esta interacción también muy pegada con China y con Rusia, ahora fortalece esta relación con la llegada de Lula. Esta gira internacional que él realizó en estos últimos días va en este sentido, le jala las orejas a Estados Unidos, que obviamente ve con mucho recelo todo esto, porque pues se les está escapando la principal economía en América del Sur, y bueno, la principal también en América Latina, que pues ya define sus prioridades y su estrategia, y van por la desdolarización. O sea, Brasil va por esto, ya
aunque aquí en México lo están proponiendo y es un contexto muy distinto porque pues somos vecinos de Estados Unidos, que eso también pues tiene un efecto importante. Brasil ya va por ese camino, ¿eh? Brasil ya va siguiendo esta ruta y aquí vamos a ver qué efecto tiene en América Latina, particularmente en América del Sur, porque Lula, desde que llegó a la presidencia, pues se puso como que a querer competir por este liderazgo latinoamericano con el presidente López Obrador. Y sí, allá en la región Brasil tiene mucha influencia. Entonces, esto se puede reflejar en otros países. Y sí, puede ser el inicio de un efecto dominó importante, esta ya política, decisión de Lula de acercarse ya de manera muy importante a Brasil, a China y a Rusia. Bueno, Mauricio, fíjate que también hablando de noticias económicas, el día de hoy ha salido una información importantísima sobre cómo viene el Producto Interno Bruto del 2023. Recuerdo que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional nos dice que vamos a crecer en todo el año un mediocre 1.8%. A pesar de esto, vamos a superar a Estados Unidos, a Canadá y en general a casi todos los países de Latinoamérica en un crecimiento. Pero la verdad es que, bueno, es bastante poco el 1.8% en el 2023. Pues han empezado a salir, Mauricio, las primeras cifras de cómo hemos crecido en febrero y en marzo, según el INEGI. Y la verdad es que es sorprendente. Según las cifras del INEGI, cifras de crecimiento adelantado, vamos a llamarle así. En febrero, la actividad económica creció 4.2%. Y en marzo creció 3.8%. O sea, muy lejos del 1.8% que pronosticaba el Fondo Monetario Internacional y también muchos bancos. Incluso el Banco de México había pronosticado que íbamos a crecer 3%, pero como lo estamos viendo ahorita, por lo pronto está incluso superando las predicciones más optimistas, de la Secretaría de Hacienda, no el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, con un 4.2% en febrero y en marzo 3.8%, acercándonos a niveles, por ejemplo, de China, que crece como al 5%, y bueno, la India está creciendo como un 7%, que es ahorita el país con mayor crecimiento. Pero bueno, ya estamos más cerca de ese límite o de esos lugares a los crecimientos muy mediocres de Estados Unidos, Canadá y Europa, que la verdad es que están bastante mal. Pero es súper interesante, Mauricio, cómo realmente se estamos saliendo fuera de la gráfica. Hay un problema, que probablemente hay una recesión en Estados Unidos, lo pronostica también la FED para fin de año, y esto eventualmente va a generar que se frene el país. Finalmente exportamos mucho a Estados Unidos y si ya dejan de comprar, bueno, pues va a afectar. Pero de todos modos, eso también creo que hay mucho de mercado interno, o sea, de que nosotros estamos comprando estas mercancías, y sí es muy interesante esta cifra. Pues es el beneficio de la economía social que impulsa el presidente. Hay más liquidez en el país porque el presupuesto que antes se quedaba en unas cuantas manos y terminaba guardado en cuentas de banco, ahora termina en manos de millones de mexicanos que pues muchos viven al día y ese dinero en lugar de guardarlo en el banco van y lo gastan. Esto significa que las tiendas, las tienditas, los negocios tienen clientes, al tener ellos clientes tienen ingresos y este es el ciclo económico positivo que es el que desata pues esta actividad, ¿no? El consumo que se tiene gracias a estos programas sociales, porque la gente tiene dinero, por eso es que no caímos tanto en tiempos de la pandemia, y ahora que se da la reactivación, pues los programas sociales siguen funcionando. Ahora, esto se suma a que también la iniciativa privada hace lo suyo, porque ya se reactivó la actividad, y entonces tenemos este efecto adicional. Ahora, a esto va a haber que sumarle los empleos que se van a ir generando con el famoso nearshoring o reubicación, como le quieran decir, donde van a venir estas empresas que están asentadas sobre todo en Asia, esta estrategia que también tiene Estados Unidos, en donde pues a su vez también tendremos un efecto importante en esta dirección. Aquí lo hemos mencionado, todo esto, Nacho, finalmente se va sumando y se va agregando también en un factor que es el que sirve de manera muy sencilla para hablar de la cuestión económica, que es el valor del peso frente al dólar. Por eso es que el peso se ha venido apreciando. ¿Por qué? Porque hay una demanda por el peso mexicano, porque hay una mayor actividad económica en el país.
Entonces, ya son los efectos de esta visión económica del presidente, en donde finalmente, y aunque les duela a muchos, sobre todo a los fachos ricachones reconocerlo, pues el hecho de que los pobres tengan dinero para poder, cumplir sus necesidades también los beneficia a ellos, porque se fortalece la economía en general.